Buenos días. Nosotras le vamos a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica por Valentina de Granados, Carolina González y Ana María Hospital. ¿De dónde proviene su nombre? Jean-Martin Charcot, durante sus estudios clínico-patológicos entre los años 1865 y 1869, observó la correlación entre los signos clínicos piramidales y las lesiones de los cordones laterales, con la amiotrofia y las alteraciones en las astas superiores de la médula espinal, por lo que en el año 1874 Jean-Martin Charcot le da este nombre. ¿Qué es? Es una enfermedad crónica del sistema nervioso que causa pérdida gradual de funcionalidad física, caracterizada por la degeneración progresiva de las neuronas motoras superiores e inferiores de la corteza y el tronco cerebral y de la médula espinal, lo que produce debilidad en los músculos voluntarios de las extremidades, torácicos, abdominales y vulvares. Mayor incidencia en hombres y en general la padecen de 3 a 4 personas por cada 100.000, con 2 picos de edad, el primero entre los 58 a 63 años, para casos esporádicos, y el segundo entre los 47 y 52 años para casos familiares, aunque el rango oscila entre los 20 y 80 años. Esta conduce a la muerte en el transcurso de 3 a 4 años, luego de la aparición de los síntomas. Sobrevive nada más el 20% de las personas. Implica el daño de axones, de proyección de la primera motoneurona y amiotrofia, atrofia que afecta principalmente músculos estriados, en la segunda motoneurona. Tipos de esclerosis lateral amiotrófica. La clásica es la afectación de neuronas motoras superiores e inferiores, y en un principio de las extremidades. Es la alteración pulpar y la falla respiratoria, representa el 65 a 70% de los casos. La esclerosis lateral primaria es el daño de las neuronas motoras superiores, sin signos de daño en las inferiores. Inicia con paraparesia espástica pura, que es un grupo de trastornos degenerativos caracterizados por la contracción involuntaria de músculos y debilidad progresiva de los miembros inferiores. Va afectando los brazos, manos y músculos orofaringeos, que son los músculos que forman un esfínter que separa la cavidad bucal de la faringe, y los pacientes pueden presentar contracción permanente de la vejiga urinaria. Representa el 20% de los casos de las enfermedades motoneurales en el adulto. La atrofia muscular progresiva es más común en hombres, ya que por cada 4 mujeres solo una mujer lo padece. Signos únicamente de lesiones en las neuronas motoras inferiores. La velocidad de progresión es más lenta que en la forma clásica. La parálisis vulvar progresiva constituye del 25 al 30% de los casos. Algunos de estos pacientes llegan a desarrollar la forma clásica, caracterizada por comienzo y predominio del síndrome vulvar. Generalmente se presenta con disfagia y disartria, con atrofia y contracciones involuntarias de la lengua. Bueno, en cuanto a las causas, en la actualidad aún no se conoce una causa específica. Sin embargo, se puede clasificar como familiar hereditaria y esporádica. Bueno, en la esporádica es la causa del 10% de los pacientes, haciendo referencia a una gran concordancia entre gemelos y la agregación familiar de trastornos neurodegenerativos. La mayoría de las mutaciones se transmiten de forma autosómica dominante. Por otro lado, recientemente se ha correlacionado la sobreexpresión del hexanucleótido guanina, citosina y citosina del gen ubicado en el cromosoma 9 para la esclerosis lateral amiotrófica familiar o esporádica. En ambos casos se produce un proceso neurodegenerativo que lleva a la muerte de las neuronas motoras. Bueno, unas posibles causas son el estrés oxidativo. Este es el resultante de un exceso de radicales libres de oxígeno en el cuerpo humano. Los radicales libres son especies con uno o más electrones desesperados altamente inestables que hacen que reaccionen con otras moléculas generando nuevos radicales libres. También están los factores genéticos y también se encuentra la excitotoxicidad por glutamato, que es un proceso patológico por el cual las neuronas son dañadas y destruidas por las sobreactuaciones de receptores del neurotransmisor excitatorio glutamato. También encontramos el daño mitocondrial, que este se da por desórdenes resultantes de la deficiencia de uno o más proteínas localizadas en las mitocondrias e involucradas en el metabolismo.
También encontramos el defecto del transporte axonal, el daño originado por astrocitos y la apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte celular en el que una serie de procesos moleculares de la célula conducen pues a su muerte. Aunque cabe mencionar nuevamente que esta enfermedad no cuenta con ninguna causa específica. Bueno, los síntomas de esta enfermedad se clasifican en tres: de neuronas motoras superiores, de neuronas motoras inferiores y de signos vulvares. En las neuronas motoras superiores se encuentra la debilidad muscular, la hiperreflexia, que es la exaltación o aumento de reflejos osteotendinosos, es decir, de huesos y músculos ante respuestas mecánicas. También se encuentra la espasticidad, que es cuando algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos. También encontramos la respuesta plantar extensora, como los signos de Hoffman y Trummer. Esto se caracteriza por las respuestas de prehensión en las palmas de las manos, por fricción en el dedo medio o percusión en la palma respectivamente. Y también se encuentra el enlentecimiento del habla. En las neuronas motoras inferiores se encuentra la debilidad muscular, la hiporreflexia, que es la disminución de los reflejos, la atrofia muscular, que es la disminución del tamaño del músculo, perdiendo la fuerza de este, y las fasciculaciones, que es la concentración breve y espontánea de un músculo. En los signos vulvares encontramos la disfagia, que es la dificultad para comer, la disnea, que es la dificultad para respirar, las alteraciones del reflejo nauseosos, que es la respuesta nauseosa cuando un estímulo entra en contacto con la lengua o la garganta, y la incontinencia emocional, como la risa y el llanto involuntario. Bueno, en cuanto a los síntomas asociados con la demencia frontotemporal, estos abarca demencias causadas por trastornos hereditarios o espontáneos, es decir, que ocurren por razones desconocidas, que causan la degeneración del lóbulo frontal y en ocasiones también la del lóbulo temporal. Este incluye síntomas cognitivos, conductuales y comportamentales, como la disfunción ejecutiva, que es la dificultad para desplazar la atención de algo que causa interés hacia otro estímulo, aunque también sea llamativo. También tenemos la irritabilidad, que es la capacidad que posee un organismo vivo de reaccionar o responder de manera no lineal frente a un estímulo. También se encuentra la impulsividad, que es el actuar sin reflexionar y sin pensar de las consecuencias de los actos. También encontramos los cambios de personalidad. También se encuentra la apatía, que es el estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en el que se encuentra una persona y que se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo externo. También se encuentra la desinhibición, que es el comportamiento de la persona que ha perdido la vergüenza o el miedo que le impide actuar de acuerdo con sus sentimientos, deseos o capacidades. Y por último tenemos el mal control social. Bueno, con respecto al diagnóstico, a todos los pacientes con síntomas de esta enfermedad se les debe realizar los siguientes 4 estudios diagnósticos. Los exámenes de laboratorio, dentro de los cuales se recomiendan los siguientes: el hemograma, los reactantes de fase aguda, las pruebas de función renal, hepática y tiroidea de electrolitos, los electroforesis de proteínas y el perfil glucémico. Estos exámenes ayudan a descartar otros trastornos que puedan asimilar síndromes de las neuronas motoras, las comorbilidades y complicaciones de las enfermedades. Y en casos seleccionados, estudios de líquido cefalorraquídeo, de histopatología y biología molecular y genética. Bueno, también encontramos los estudios genéticos. En este se realiza una asesoría genética en casos de esclerosis lateral amiotrófica familiar o de enfermedad de inicio juvenil. Además de los 2 anteriores diagnósticos mencionados por mi compañera, se tienen también los neurofisiológicos. Este tipo de diagnóstico se da por medio de una electromiografía, la cual es útil para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con enfermedades de las neuronas motoras. Este es un procedimiento que se realiza mediante unos electrodos que detectan la actividad eléctrica que se genera en los músculos, como se puede ver en la primera imagen, la mano izquierda de la diapositiva. Adicionalmente, también se tienen las neuroimágenes, las cuales se usan para descartar otras causas de un síndrome piramidal, como tumores del neuroeje, radiculopatías, enfermedad cerebrovascular o mielopatías. Aquí se muestran, a mano derecha de la diapositiva, 4 neuroimágenes de pacientes con esta enfermedad, donde se pueden observar hiperdensidades a lo largo del tracto corticoespinal, el cual está ubicado donde se encuentran los óvalos rojos, y son notorias las hiperdensidades, que son las zonas más blancas de las 4 resonancias magnéticas.
Se debe tener en cuenta que no existe un patrón imagenológico para esta enfermedad. Sin embargo, a medida que avanza la enfermedad, la resonancia magnética puede mostrar atrofia cortical de predominio frontotemporal y en el segmento anterior de la médula espinal. Tratamiento. Se debe tener en cuenta que no existe tratamiento curativo para esta enfermedad. Sin embargo, los métodos para tratarla se han enfocado en la manipulación de proteínas musculares, factores de crecimiento neuronal, terapias de reemplazo celular y terapia génica, en la cual se busca el silenciamiento de los genes. El objetivo principal de estos tratamientos se basa en prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. De este modo, el mejor tratamiento hasta el momento es una combinación de agentes neuroprotectores, manejo sintomático, soporte ventilatorio y nutricional, para el balance negativo de las calorías y para evitar la pérdida de masa muscular. El equipo necesario para dar inicio a estos métodos de tratamiento es coordinado por el neurólogo especialista en esta área y se debe contar con una enfermera, terapeuta físico y ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo y trabajador social. Y en algunas ocasiones se requiere también neumólogo, psiquiatra y ortopedista. Riluzol. Cabe aclarar que el Riluzol es el único medicamento aprobado por la FDA, Food and Drug Administration, y el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos de Colombia, para tratar esta enfermedad, el cual demostró que una dosis de 100 miligramos al día prolonga la vida en 2 a 3 meses de una persona con esta enfermedad y disminuye moderadamente la progresión de la misma. Los efectos beneficiosos de este fármaco son muy moderados y además de esto es demasiado costoso. Sin embargo, muestra un pequeño efecto beneficioso para las extremidades y la función vulvar, la cual se encarga de unir el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, pero no para la fuerza muscular. Los efectos adversos del Riluzol son relativamente menores y en su mayoría reversibles después de suspender el fármaco. El Riluzol es un antagonista de los receptores N-metil de aspartato, como sus siglas NMDA, y reduce la excitotoxicidad, que es el proceso por el cual las neuronas son destruidas por las sobreactivaciones a nivel presináptico de receptores del glutamato, el cual, según vimos en clase, es excitatorio. Lo que quiere decir que este medicamento inhibe la liberación de glutamato e inactiva los canales de sodio. Tratamiento sintomático. El objetivo de esto es mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores. Por lo tanto, se presentan los siguientes tratamientos para sus determinados síntomas. Para los síntomas de cefalorrea, en otras palabras, babeo involuntario, se usan antidepresivos tricíclicos y gotas de atropina o fármacos con efecto antimuscarínico como la amitriptilina, el glicopirrolato o la escopolamina, usada como parche transdérmico en estos casos. Como tratamiento para los signos de refractariedad, que es la falta de respuesta de una enfermedad ante un tratamiento, se usa la toxina botulínica. Para los síntomas de afectación pseudovulvar, que es lo que hace que una persona ría o llore sin ninguna razón, se usa principalmente el dextrometorfano combinado con quinidina y la amitriptilina. Como tratamiento para los síntomas emocionales, para pacientes con esta enfermedad, se suelen utilizar antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Para los signos de espasticidad, que es cuando algunos músculos permanecen contraídos permanentemente, se formulan terapias físicas y kinesiología, que es una técnica terapéutica asociada a medicación como la tizanidina o el baclofeno, dantroleno o inyección de toxina botulínica, y si este signo es persistente o grave, se usan relajantes musculares como baclofeno o tizanidina. Como tratamiento para los calambres se utiliza sulfato de quinina y kinesiología intraepisodio, que son medidas de estiramiento y movimientos pasivos asociados a masajes. Y por último, estas fueron las referencias que se utilizaron para el desarrollo de esta exposición. Muchas gracias por su atención.